máquinas eléctricas que tienen partes móviles. Depende el objetivo, digamos, el fin de la máquina eléctrica, el arreglo de chapas y el arreglo de bobinas es diferente. Y ya lo vamos a ir viendo durante el camino. Según la otra diapositiva, la 3. Bueno, ¿cómo logramos esto? El material magnético en forma adecuada es rodeado con bobinas de cobre o es embebido en el material, de modo que la circulación de la corriente eléctrica produzca campos magnéticos que ligan una con otras partes de una máquina, produciendo, de acuerdo a los arreglos específicos convenientes, conversión de energía. No tengo la facilidad de dibujar como lo hacía en el pizarrón, que dibujaba una máquina rotante y el transformador, una chapa del estator, una chapa de un rotor de un motor. En la parte inferior izquierda hay un campo magnético de un motor de continua y fíjense cómo está devanado los conductores de cobre. Es decir, alrededor del núcleo magnético está la bobina, que bueno, ya vamos a ver cómo se calcula el número de espiras, y entonces en realidad nosotros podemos decir que el polo magnético está constituido por un núcleo y una bobina. Y en las máquinas de corriente alterna, que veremos más adelante, se dice que el conductor está embebido en el hierro. ¿Qué quiere decir que el conductor está embebido en el hierro? Observen ustedes la estructura de la chapa del estator en la figura de la figura 2.4. Observen que hay ranuras. Las bobinas se colocan en esas ranuras. O sea que prácticamente desde el punto de vista visual no se ven porque están tapadas. Es decir, debajo de la ranura, de la cuña de cierre, está la bobina. La bobina después se puede ver en las cabezas del motor, en las cabezas de los bobinados. Pero en la parte que se produce el fenómeno físico y electromagnético para la rotación, las bobinas están embebidas en el hierro porque no se las ven y están incrustadas en el hierro. En cambio, en esta forma polar, como ustedes pueden ver, la bobina está alrededor del núcleo y si uno hace fuerza, la puede quitar. Como vamos a estudiar transformadores, estas E y estas I, que están en la figura de arriba, son más o menos las estructuras más frecuentes, digamos, la forma más frecuente de las chapas para construir transformadores de pequeña potencia. Los núcleos de mayor potencia se construyen con chapas cortadas. Creo que está numerado con 3. El PowerPoint 3 se trata todo de las formas constructivas del transformador. Y eso va a quedar a cargo de ustedes, porque ahí hay muchos detalles. La magnética de la energía cumple lo que se llama el principio de reciprocidad de las máquinas eléctricas. Todas las máquinas eléctricas son recíprocas. Es decir, la energía eléctrica a través del campo magnético puede producir energía mecánica. Y la energía mecánica a través del campo magnético puede producir energía eléctrica. En el sentido de izquierda a derecha es como motor, en el sentido inverso es generador. Es decir, que un motor lo podemos convertir en un generador. Probablemente no sea el generador óptimo, pero en realidad la máquina que es un motor se puede convertir en un generador. Y muchas veces, eso lo vamos a ver, no lo vamos a ver en esta materia, perdón, que en la industria, una máquina que acciona, después cuando quiere, un motor eléctrico que acciona una máquina, cuando quiere frenar la máquina,
coloca el motor con los parámetros eléctricos necesarios para que se convierta en generador. O sea que toda la energía mecánica que está almacenada en la máquina en infinidad de piezas móviles pasan a través del generador y en general es de vuelta a la línea. También se podría disipar en resistencias, pero eso es lo que se trata de no hacer para hacer eficiente una máquina eléctrica. La Filmina 6. Bueno, hay tres grandes familias de máquinas eléctricas: las máquinas eléctricas estáticas, que son los transformadores y de los cuales nos vamos a ocupar; las máquinas eléctricas rotantes con conmutador, que es el motor de corriente continua. No enseñamos otro, hay motores de alterna con colector, pero ya son viejos tecnológicamente. Y las máquinas eléctricas rotantes sin conductor, sin conmutador, que son los generadores y el motor asincrónico. Hay infinidad de motores que ha construido la tecnología desde 1900, pero bueno, ahora, sí, con ayuda de la electrónica y todo lo demás, las máquinas eléctricas han sido depuradas con ayuda de la electrónica y entonces son mecánicamente mucho más simples y robustas que los aparatos que construían en la antigüedad para lograr variación de velocidad y otras propiedades, o control del torque. El control del torque significa control de Cooper, es decir, tener controlada la fuerza que hace el eje que rota para no romper ninguna parte de la máquina, o no romper o destruir el producto que está procesado. Seguimos en la de la conservación de la energía. También la vamos a tener en cuenta en toda la teoría de máquinas. O sea que la energía eléctrica de entrada va a ser igual a las pérdidas eléctricas más la energía almacenada en el campo, en el sistema eléctrico, más la energía eléctrica o mecánica, o más la energía eléctrica o mecánica, depende del tipo de máquina. O sea que siempre se tiene que dar la igualdad, que la energía de entrada tiene que suplir a las pérdidas, o sea, una parte se va a ir a las pérdidas, generalmente por calor y por unos efectos que ya vamos a ver. Parte se almacena en el campo y parte es la salida. Hay energía mecánica de salida si es un motor. Si no es si es un transformador, acá hay energía eléctrica en vez de mecánica. No toda la energía mecánica se aprovecha, ya que también hay pérdidas mecánicas por fricción y pérdidas de energía cinética o potencial. Filmina 8. Bueno, vamos a entrar en el magnetismo. Todo esto está concebido como un repaso para poder integrar los conocimientos que ustedes tienen de física 2. Creo que física 2 es la que da magnetismo. Con lo que nosotros necesitamos del magnetismo. Los campos magnéticos son originados por movimientos de cargas eléctricas. Eso es un fenómeno que ya está todo el mundo de acuerdo. Cuando tenemos un imán natural, o un imán que construimos, una barra que la magnetizamos artificialmente, el magnetismo se debe a la corriente eléctrica o de los electrones de los átomos que integran el material a la capa externa de rotación de los electrones. En realidad, en un imán se alinean y producen efectos magnéticos que por norma consideramos que las líneas de campo magnético
salen por el norte y vuelven por el sur. Las líneas de campo magnético son continuas, es decir, son cerradas. No están dibujados sobre la parte del imán la línea para no hacer, para que quede más claro. O sea, que un material susceptible de ser magnetizado, lo podemos magnetizar de varias maneras y entonces se convierte en un imán. Ese imán es debido, ustedes lo habrán estudiado, a que nosotros cuando lo convertimos en un imán, simplemente lo que estamos reacomodando es la estructura de los átomos dentro del material, de manera que el giro de los electrones de las capas exteriores coincidan y produzcan un campo magnético uniforme y en un mismo sentido. Cuando un material magnético no tiene magnetismo, es porque tiene los átomos desorientados. Es decir, un átomo produce un pequeño campo magnético para un lado, otro para el otro, es decir, está todo desorientado. El conjunto está campo nulo. Si si lo logramos forzar que los átomos se alineen, formamos un imán. Y acá hay una pequeña agujura de brújula que les puede indicar la estructura del imán natural. La 9. Bueno, la corriente eléctrica también produce, como es un movimiento de cargas eléctricas, y hemos dicho que el magnetismo se origina por el movimiento de cargas eléctricas, un conductor que conduce electricidad tiene un campo magnético asociado. Por ejemplo, en el caso izquierdo es un conductor, por supuesto, depende de la cantidad, la intensidad de la corriente que conduzca este conductor, la intensidad de las líneas del campo magnético son mayores o menores. Y si uno quiere saber en qué sentido tiene las líneas de campo magnético, puede utilizar la regla de la mano derecha. O sea, que toma con la mano derecha el conductor, con los dedos indica que si el pulgar indica la dirección de la corriente eléctrica, los dedos cerrados indican el sentido de las líneas magnéticas. Les tengo que observar que me di cuenta. Las líneas magnéticas en realidad no es nada visible. Es una construcción que nosotros hacemos para interpretar los fenómenos magnéticos. Pero el magnetismo en sí no existe. Se habla de fuerzas magnéticas y sus efectos se los representan con líneas, pero es una figuración como para que nosotros podamos entender en forma más sencilla. Si tenemos una bobina, es decir, un conjunto de una numerosa, es decir, un conductor que está enrollado en varias espiras, el sentido de las campas eléctricas también, el sentido de las líneas del campo magnético se puede ver por la regla de la mano derecha. Si los dedos cierran en el sentido de las espiras y el pulgar indica entonces el sentido de las líneas del campo magnético en el interior de la solenoide. Es decir, una bobina así bobinada uniformemente, en general recibe el término de solenoide. Entonces, si las líneas salen del campo de esta pequeña bobina, de donde sale le asignamos que es el polo norte. Y donde entra la línea, el polo sur. Desde ya, tengan en cuenta, son todas convenciones que utilizamos para poder interpretar y ayudarnos a interpretar los fenómenos magnéticos.
la próxima bobina, también ustedes habrán visto que de alguna otra manera es un ejemplo clásico que para saber cómo gira la línea de campo, qué sentido tiene la línea de campo magnético, se usa la regla del tirabuzón. Si construimos un aro de alambre para conocer las líneas de campo magnético, cómo circulan, cómo rodean al alambre que está conduciendo electricidad, también utilizamos la regla de la mano derecha. Por acá entra la corriente, el lado izquierdo, y entonces el sentido de la línea de campo magnético es el sentido de los dedos que se cierran. Y aquí está, en la salida de corriente, está utilizada la regla de la mano derecha, pero al revés. Tenemos que hacer el esfuerzo de invertirnos. Aquí hay otro ejemplo similar, y en general, si es una sola espira tiene el sur por donde entra la línea de campo magnético y consideramos el norte por donde salen las líneas de campo magnético. La próxima filmina. Bueno, campo magnético es una zona donde hay actividad magnética. En realidad, nosotros podemos tener un electroimán con un entrehierro y hay un campo magnético, pero no hay nada visualmente que nos indique que hay un campo magnético. Es decir, nuestros sentidos no logran detectar el campo magnético. Es decir, la actividad magnética no afecta a nuestros sentidos. La vista, el olfato, el tacto, el gusto, la audición. O sea que la actividad magnética debe ser detectada por medio de elementos auxiliares. De las clases de física 2, probablemente hayan utilizado una bandeja con limaduras de hierro. También pueden haber utilizado las agujas imantadas que están en la cercanía de un conductor que conduce corriente. En realidad, el método básico para saber si hay un campo magnético es utilizar la ley de Lorentz. Es decir, una partícula eléctrica que tiene la velocidad hacia arriba, en este caso, la fuerza hacia adelante y el campo magnético desde el norte al sur, porque siempre consideramos que las líneas de campo magnético son del norte al sur, usamos la mano derecha, colocamos el pulgar en dirección de la velocidad, los dedos en el sentido de la inducción magnética, y entonces la partícula va a experimentar una fuerza, se va a mover. Esto es el principio de Lorentz. En aquellos tiempos originales, alrededor de 1870, 1990, esta partícula eléctrica era una bolilla de Sauco. No sé si ustedes lo habrán visto o en el secundario o en física 2. Se carga una bobina con carga positiva en una bolilla de Sauco que es sostenida por un hilo, y si se pone un campo magnético, la bolilla trata de escapar del campo magnético debido a la fuerza que origina la acción entre el campo magnético y la carga eléctrica. O sea, los detectores de campo magnético tienen que tener algo cargado, es decir, es por medio de cargas eléctricas, o si no, tiene que tener algún conductor por el cual circule corriente eléctrica. En la filmina siguiente, aplicando la ley de Laplace, si un conductor tiene la circulación de corriente en este sentido y utilizando la regla de la mano derecha, el pulgar, la inducción B en el sentido de los dedos
va a experimentar una fuerza F. Hay pequeños detectores, el producto de la fuerza va a ser la intensidad de la corriente por la longitud del conductor por el producto vectorial de la dirección del conductor con la inducción magnética. O sea que la fuerza va a ser I por L por B seno alfa. Bueno, de cualquier manera le voy a hacer una pequeña aclaración. Hoy en día, con el avance de la tecnología, existen unas pequeñas plaquetas que se llaman de efecto Hall, que si son atravesadas por un campo magnético, producen una polarización en los extremos opuestos de la plaqueta. No vamos a entrar porque eso corresponde a electrónica o una aplicación electrónica, pero hoy en día existen detectores de campo magnético que son de estado sólido. Antiguamente algunos detectores de campo magnético se construían construyendo una pequeña bobina exploradora. Entonces, al colocar la pequeña bobina exploradora que giraba en un campo magnético, generaba una fuerza electromotriz y se podía medir la intensidad del campo magnético. Hoy se construyen los detectores de campo magnético, se construyen con elementos de tecnología electrónica, con las celdas de efecto Hall. Sigamos. Bueno, acá hay otra espira, como está bobinada, y el sentido que tienen las líneas y el sentido de rotación del tirabuzón. Abundo en las imágenes, la clase abunda en imágenes para que ustedes logren comprender bien las cuestiones del magnetismo. Una buena imagen explica más que una página entera de palabras. En la representación del campo magnético mediante líneas que no tienen ni principio ni fin, por convención se las dibuja saliendo por el polo norte y regresando por el polo sur. Es una convención. Acá tenemos el sentido en que circula la corriente y en este electroimán, entonces podemos imaginar que la línea de campo magnético tienen ese sentido. No solo es una imaginación, si nosotros usamos limaduras de hierro y seguimos todo alrededor del electroimán, vamos a ver que las limaduras de hierro se van orientando en el sentido que tiene esta línea de campo magnético. Es decir, podemos comprobar el campo magnético, lo que pasa es que no lo podemos ver, pero mediante limaduras de hierro podemos ver cómo se forma un campo magnético y podemos verificar la veracidad de la existencia de un campo magnético. La página siguiente. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Materiales ferromagnéticos. Las bobinas si construimos una bobina en el aire, vamos a tener un campo magnético muy débil. Supóngase uno pone 10 espiras, 20 espiras y hace circular una corriente interesante. El campo magnético, si lo podemos medir, es pequeño. No nos sirve para construir máquinas eléctricas. Entonces nos auxiliamos, utilizamos como auxilio los materiales ferromagnéticos. Les voy a leer acá esto. La propiedad se encuentra en ciertos materiales como el hierro, el cobalto, el wolframio, el níquel. Si en vez de tener un núcleo de aire, colocamos un núcleo de hierro en el interior de esa bobina que tenemos construida, esas solenoides que hemos construido, el campo magnético se refuerza en 2000 veces, 4000, 8000,
depende las características magnéticas del material que colocamos. Un material ferromagnético tiene una curva de este tipo. Es decir, al inicio tiene, cuando existe una pequeña excitación magnética, observen ustedes que los dominios magnéticos no están del todo orientados y el efecto de amplificación del magnetismo es relativamente, no pequeño, pero es importante, pero no tan importante. A medida que hacemos circular la corriente con mayor intensidad, el alineamiento de los dominios magnéticos, observen ustedes, se va produciendo en mayor, como diría, en un modo mayor, es decir, todos los átomos están acompañando, con el giro de sus capas externas, están acompañando el campo magnético y produciendo un incremento del campo magnético. Y después viene una zona en donde por más que nosotros excitamos el núcleo, no logramos un mayor incremento del campo magnético. ¿Por qué? Es muy sencillo, porque ya no hay más electrones en la estructura que podamos orientar. Es decir, cuando hemos saturado el material y todos los átomos disponibles que tiene el material magnético como para reorientarse con el campo externo y sumar su campo interno, ya no tiene respuesta. Y entonces se dice que el material se satura. Como pueden observar, por el momento vamos a considerar que esta es la fuerza magnética, H, ya lo vamos a ver, y entonces ya la respuesta no es importante. Entonces no se usan en las máquinas eléctricas, se usa los materiales ferromagnéticos hasta este punto, el N, que se llama codo de la curva magnética. ¿Por qué? Porque si quisiéramos usar un poco más, lo que ganamos en magnetismo, lo perdemos en energía eléctrica de excitación. Y no obtenemos, es decir, y entonces la máquina genera mucho calor y tenemos que recurrir a distintos dispositivos para refrigerar. Entonces, la tecnología ya ha determinado de que el punto ideal para la construcción de máquinas eléctricas es utilizar la chapa de material magnético en el codo de la curva magnética. Por supuesto, el codo de la curva magnética no es una esquina, es decir, no es 90 grados. Así que algún diseñador podrá ubicarse un poco más arriba y algún diseñador conservativo o conservador que quiere que su máquina eléctrica trabaje fría, entonces baja el punto donde funciona. Esto tiene sus implicancias. Si nosotros utilizamos menos magnetismo, la máquina se agranda. Si utilizamos un punto mayor de magnetización, la máquina se achica, pero calienta más. Entonces, hay que buscar el punto medio y en eso están entrenados los diseñadores de máquinas. Las curvas magnéticas, cuando queremos utilizar ecuaciones, si queremos resolver el problema magnético, tenemos que ir a la curva magnética y realizar mediciones para ver cuánto es la intensidad de campo con la excitación. Muchas curvas magnéticas vienen aproximadas por esta fórmula, por la fórmula de Froelich, que dice que la inducción es un coeficiente A por la intensidad de campo H sobre 1 más B por H. H es la intensidad de excitación, ahora vamos a ver, y B es la inducción. Y la permeabilidad la vamos a empezar a definir como mu, como la inducción magnética sobre la intensidad de campo. Pasamos a la siguiente filmina. Aquí existen tres curvas, no son, digamos, son didácticas, no son curvas reales, están dibujadas como para
ver las diferencias entre el hierro fundido, que ayuda al magnetismo, pero no tanto. Es decir, en la antigüedad, como no existía chapa magnética, las máquinas de corriente continua, que eran las que existían, era todo hierro fundido. Y entonces eran, para obtener unos cuantos caballos, eran unas máquinas enormes. Y debido a que el campo magnético, con la excitación, era bajo. Se mejoró la construcción de las máquinas eléctricas y se usaba acero fundido con ciertas aleaciones. Y después apareció lo que se llama la chapa magnética, es decir, es chapa de aleaciones de hierro y silicio que son magnetizadas en el momento de la laminación, y entonces tenemos una chapa magnética, digamos, que tiene un alto rendimiento en magnetismo, porque fíjense en cómo con una misma excitación, 1800 amper metro, cómo obtenemos un campo magnético superior a 1,8 Tesla. Y hoy en día las máquinas eléctricas buenas se construyen con chapas buenas, ¿no? Y las chapas es común encontrar desarrollos donde se ha utilizado 1,8 Tesla como inducción magnética en el núcleo de hierro. Hierro fundido no se usa más, acero fundido tampoco. Hoy en día todas las construcciones son de chapa magnética. Seguimos. ¿Se termina la reunión? Bueno. Aquí está una curva magnética. Acá tenemos la zona de saturación, la permeabilidad inicial. La permeabilidad inicial es importante para algunas cosas, pero no para lo que nosotros vamos a trabajar. Y en general, la permeabilidad del material se toma como una recta que es tangente a la curva, y ese es el mu medio. El mu es la relación entre la inducción magnética y la intensidad de campo. Bueno, esto está hecho para que aclaren más. Acá hay otra cosa importante que vamos a ver: permeabilidad del material. Si el material en un circuito magnético permite establecer fácilmente la línea de flujo, se dice que este tiene alta permeabilidad. En caso contrario, tiene baja permeabilidad. El término permeabilidad es similar a la conductividad de un circuito eléctrico, de un conductor eléctrico. Por ejemplo, un conductor eléctrico de cobre tiene una gran conductividad. Si es de plata, tiene mayor conductividad. Y si es de aluminio, tiene menor conductividad. Los materiales magnéticos, según su aleación, tienen lo que se llama permeabilidad, alta permeabilidad, permeabilidad media, permeabilidad baja. La permeabilidad de un material está dado por su permeabilidad relativa y se expresa. La permeabilidad mu es mu sub R por mu sub 0. Se la referencia, y mu sub 0 es la permeabilidad del vacío o del aire. Es la misma. Y en el sistema internacional se la denomina enriometro. Sistema MKS, enriometro. Les voy a hacer una observación y se acuerdan. Cuando yo les dé un ejercicio sobre magnetismo, yo les voy a dar la permeabilidad. Nunca les voy a dar la permeabilidad relativa, porque en sucesivas pruebas con los alumnos, muchos, es decir, tienen la permeabilidad y la multiplican por un 0, y no, es decir, yo siempre les voy a dar la permeabilidad y esa es la que tienen que usar. No los voy a complicar con la permeabilidad relativa, que eso es para, digamos, especialistas. Siguiente página. Bueno, los materiales no magnéticos, hay materiales no magnéticos
que también se utilizan para construir las máquinas eléctricas, pero se utilizan para construir, por ejemplo, las tapas de las máquinas eléctricas que se cierran, o en los transformadores para cerrar los núcleos magnéticos. La permeabilidad relativa es ligeramente superior a 1, o sea que es casi el vacío o el aire. Y materiales diamagnéticos es menor que 1, o sea que en vez de contribuir o ser igual, al contrario, baja un poco el magnetismo para la excitación que corresponde, digamos, para un valor de excitación o determinada corriente en una solenoide, un material un material paramagnético levanta levemente el magnetismo y un diamagnético baja el magnetismo. Pero son materiales que no son auxiliares de las máquinas eléctricas, pero no se utilizan. No son el corazón de la máquina eléctrica. Hay transformadores que están sujetos con estructuras de madera. La madera no sé si es paramagnética o diamagnética, pero la madera no tiene ningún efecto. El magnetismo es el mismo que el del aire, o sea que se puede utilizar tranquilamente, porque por ahí no van a circular líneas de campo magnético. Porque lo que nosotros queremos tener es el campo magnético bien confinado, en una área determinada, donde se van a producir los efectos electromagnéticos, que nos va a permitir transferir energía eléctrica en energía eléctrica, o energía eléctrica en energía mecánica, o viceversa. Siempre tratamos de hacer esos fenómenos, se producen en una parte en que el flujo está todo concentrado y no hay ningún elemento, salvo el flujo de dispersión, que ahora lo vamos a ver, no hay ningún elemento que nos derive el campo magnético. Pasamos a la siguiente. Bueno, si nosotros tenemos una bobina como la que hemos estado hablando hasta ahora, el campo magnético tiene esta forma. Como ven, en realidad depende de la intensidad del campo magnético, probablemente a 10 metros con una aguja imantada, capaz que detectamos la existencia de un campo magnético. Y como ustedes pueden ver, el campo magnético está en los alrededores de la bobina, y nosotros no nos interesa semejante desperdicio de campo magnético. Entonces tenemos que buscar un modo de confinar el campo magnético, y eso lo vamos a obtener con la ayuda de los materiales magnéticos, que tienen la propiedad de, como es un camino más fácil para conducir el magnetismo, lo hacen a través del magnetismo. Es como la electricidad, va por el camino más sencillo. La otra filmina. Entonces, lo que utilizamos para construir máquinas, yo acá le puse un conjunto de formas magnéticas para que ustedes tengan idea. Supónganse esta forma rectangular, sobre una columna colocamos la bobina y el flujo magnético queda confinado en toda la estructura de metal magnético, ¿no? Puede haber un pequeño flujo de dispersión, que lo vamos a tratar en su momento, pero la mayoría del campo magnético está confinado en la estructura. Acá hay otra estructura que le puse, que tiene dos columnas, pero fíjense en que la excitación del flujo elige un camino o elige el otro, depende de la reluctancia del sistema, es decir, la resistividad que le ofrezcan las chapas, ¿no? Pero está confinado. Y acá hay un núcleo anular. Los materiales magnéticos son principalmente, son los principales componentes de la máquina eléctrica, incluyendo los transformadores. El electromagnetismo está completamente definido por las ecuaciones de Maxwell en su forma diferencial, que están a la izquierda,
en su forma integral a la derecha. Eso lo han visto en física 2, ¿no? Bueno, el rotacional del campo eléctrico es igual a la derivada del flujo magnético respecto al tiempo. Esto viene bien para un generador. El rotacional de la intensidad de campo es igual a la derivada de la densidad de corriente más la corriente de desplazamiento. Y después la divergencia del campo magnético es cero. ¿Qué quiere significar que la divergencia del campo magnético es cero? Que las líneas de campo magnético están cerradas. Y la divergencia del desplazamiento es igual a ρ, que es la densidad de carga. Pasar a la página siguiente. Esto no hay que utilizarlo todo. ¿Qué es lo que pasa? Las máquinas eléctricas, la frecuencia de la corriente es hasta 60 Hz. Puse 60 Hz porque nosotros usamos 50 Hz, pero en otras partes del mundo usan 60 Hz. O sea que es la energía, la frecuencia convencional en todas las partes del mundo. O menos, o frecuencias menores. O por lo menos lo que los términos que... O sea que los términos que poseen D, corriente de desplazamiento, se consideran despreciables, porque la corriente de desplazamiento comienza a aparecer cuando se aumenta la frecuencia. Y entonces hay agrupamiento de carga y la corriente de desplazamiento es una transferencia de cargas. Y bueno, son computables en los circuitos eléctricos, pero en los circuitos transformador son prácticamente despreciables. Así que nos quedan pocas fórmulas, ¿no? Pocas fórmulas. Nos queda que la divergencia de D es cero, o sea que sabemos, eso nos está indicando de que las líneas de campo magnético son cerradas. Nos está indicando después el rotacional del campo magnético es igual a la densidad de corriente. Y que la inducción magnética es a la permeabilidad del material que estamos utilizando por la intensidad del campo magnético. El primer término indica que el campo magnético es solenoidal, es decir, las líneas de fuerza magnéticas son cerradas. No tienen principio ni fin. El segundo término, está comprendido, fíjese en este dibujo. Si nosotros hacemos girar, es decir, sobre un área determinada, el campo magnético, el vector H, va a estar en su perímetro, y la intensidad de ese vector H va a depender de la corriente que pase a través del área sustentada por el perímetro. O sea que fíjense que H integrado en el camino, diferencial L, que es todo este círculo, en el camino que lo vamos a llamar gamma, es igual a una integral de superficie, de la superficie que está sustentada, J diferencial S, que termina siendo, J es la densidad de corriente. Y entonces, como ahora tenemos un área, podemos considerar que es la sumatoria de las corrientes. Y si en vez de atravesar un conductor en ese área atravesan varios, lo tenemos N por I. Y es igual a lo que se llama la fuerza magnetomotriz. O sea, que un conjunto de conductores agrupados por el cual circula corriente eléctrica va a generar una intensidad de campo magnético H que va a depender del número de conductores y de la intensidad de corriente. Es decir, si nosotros acá ponemos 10 conductores que conducen I, están todos paralelos al eje, la intensidad del campo magnético se va a incrementar 10 veces. Indica que la parte de abajo indica la circulación del campo magnético H a lo largo de la curva gamma es igual a la suma de las corrientes que atraviesa cualquier superficie apoyada en el camino.
Si hay n espiras produciendo una corriente I, la suma será el producto de n por I. Con esto nos vamos a arreglar para los transformadores y todo lo demás. Vale, nos faltan todavía algunas pequeñas cosas. Bueno, si yo tengo un núcleo transformador, acá tengo un pequeño núcleo, digamos, anular, cuadrado, acá tenemos la bobina y el campo magnético sigue la línea de puntos. ¿Dónde está el área? ¿Dónde está el área del teorema anterior? El área se encuentra acá en esta parte rayada. O sea que es la física y la tecnología las tenemos. ¿Y cuántos conductores magnéticos va a haber que crucen el área? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, la intensidad del campo magnético que sigue el camino medio de la estructura magnética va a ser proporcional a 10 espiras por la corriente que circula. Es decir, la analogía esta, del dibujo del dibujo externo, la hemos llevado a una estructura práctica, digamos. Acá tenemos ya un núcleo magnético en forma cerrada, le hemos colocado una bobina en una de las piernas del núcleo y entonces para hacer la comparación de la ley, fíjense en que se cumple, hay que ver esta teoría, el bucle de Ampère, se encuentra acá, marcado. Bueno, en el estudio de las máquinas eléctricas, el camino elegido para aplicar la ley de Ampère, esto es la ley de Ampère, no lo nombré en la parte anterior porque me olvidé. Coincide con la trayectoria seguida por la línea del campo magnético H. Por otro lado, si el material es homogéneo e isótropo, la magnitud H es la misma en todo el recorrido. De ahí que 1,9, la fórmula 1,9 se transforma en una ecuación escalar como sigue. O sea que esto que hemos dibujado acá, va acá, y ahora en la próxima vamos a ver que H, la intensidad del campo magnético, por la longitud del camino magnético, que en general en una estructura magnética se toma el camino medio. O sea que si ustedes tienen esa estructura rectangular, tienen que tomar el camino medio. A veces en algunos ejercicios le dan los valores externos del núcleo y los valores internos. Pero ustedes para calcular L tienen que calcular el camino medio que va por el medio, como dice el nombre. Se llama H por L, es la fuerza magnetomotriz y es igual a N por I. Esta es la fórmula de Ampère. Nosotros también habíamos visto que la inducción magnética está ligado por una constante mu, que depende de la permeabilidad del material. No vamos a poner mu cero porque eso es para el vacío. Vamos a poner este mu, consideramos que es de un material magnético, por H. Y además vamos a considerar que si nosotros tomamos acá en el dibujo inferior, consideramos el área S, o sea que este núcleo tiene profundidad. No hay núcleos planos, tiene que tener 3 dimensiones. Por eso el núcleo que vemos de frente en realidad tiene profundidad y acá está dibujada más o menos el área S. Entonces, el flujo que vamos a... Si existe H, existe B. Y el flujo va a ser la integral en el área S de B diferencial S. Y entonces, el flujo, si es uniforme el campo magnético, va a ser AB por S. O sea que la inducción magnética por el área del núcleo. Y entonces, ¿qué es lo que estamos obteniendo? Que el flujo lo hemos confinado, el flujo, que es lo que el flujo magnético, está confinado en una estructura de material electromagnético. Esto es importante porque
estamos aproximando a una máquina eléctrica. A ver, seguimos la... Bueno, ahora fíjense, si mirando las expresiones anteriores, si la fuerza magnetomotriz es la intensidad de campo magnético por la longitud del camino recorrido, y si H es B sobre mu por L, y si multiplicamos a B por S, que es la sección del núcleo, nos queda que aquí debemos el flujo por L sobre mu por S. Y aquí hemos aislado algo bastante importante, porque L, o sea, el recorrido medio de nuestro núcleo magnético sobre S, que es el área que tiene el núcleo magnético, y sobre mu, da un valor que se llama R sub M, que lo vamos a denominar reluctancia magnética. Y entonces, la 1.15 de esta fórmula que está arriba, la 1.15, tenemos la 1.17. La fuerza magnetomotriz va a ser el flujo por la reluctancia. O sea, que observen ustedes que si consideramos que el flujo es la corriente eléctrica, la reluctancia magnética es la resistencia y la fuerza magnetomotriz es la tensión. O sea que hemos llegado a una fórmula de magnetismo que tiene mucha similitud con las fórmulas eléctricas. En las páginas sucesivas vamos a desarrollar más o menos las similitudes, o sea que a ustedes les va a ser fácil trabajar con magnetismo, porque las ecuaciones, si bien son otro fenómeno, tienen la forma de corriente eléctrica. A esta ley se le llama ley de Hopkins, de los circuitos magnéticos, y por su analogía con la ley de Ohm de las redes eléctricas. O ley de Ohm de las redes eléctricas. Bueno, acá tenemos un popurrí, un resumen. El campo magnético H a lo largo de L representa la fuerza magnetomotriz. Y la fuerza magnetomotriz es el número de espiras que tiene el núcleo en esta pierna por la corriente. Y acá está indicado, la fuerza magnetomotriz es N por I, H por L es esto, y el flujo es B por el área que tiene nuestro núcleo magnético elemental. Y aquí está representada la reluctancia, de nuevo la fórmula que ya deducimos, y el flujo magnético es mu por R. Siempre mu, recuerden que es mu 0 por mu R, o sea, la permeabilidad del aire, la permeabilidad relativa, que no se las voy a dar nunca, siempre voy a hablar de la permeabilidad total. Aquí está la curva de magnetismo. Y otra cosa, la fuerza magnetomotriz, el Comité Electrotécnico Internacional ha fijado que se llama A por T. A por T porque T es tu, es decir, expira en inglés, y en francés también empieza con T. Y en castellano lo dejaron afuera, porque nosotros muchas veces en todos los problemas, en castellano ponemos ampere expira. Esto es ampere punto. El Comité Electrotécnico ya lo hizo así. Las unidades, bueno, ahora las vamos a ver. Pero más o menos ustedes están tomando idea de las leyes de magnetismo que vamos a utilizar. A ver la próxima página. Bueno, esto lo voy a leer rápido. Analogía entre los... Esto en realidad no lo vamos a usar en todo el curso, ¿no? Pero bueno, está... se los leo la única vez eléctrico. Hemos dibujado un núcleo que en realidad es un núcleo conductor y un núcleo magnético.
El núcleo conductor le ponemos una batería y va a circular una corriente I a través de una sección S. Y si el núcleo es magnético, vamos a tener que lo que impulsa el flujo en el interior es la fuerza magnetomotriz, es N por I. Lo que va a circular acá es I, que es la circulación de electrones, que eso es un fenómeno que sí se puede ver, y acá circula H, que es un fenómeno que no lo podemos ver, salvo que hagamos una ranura y pongamos un detector de magnetismo. Y acá hay una comparación de cómo, de las unidades, la fuerza, no pongo las eléctricas, nombro las magnéticas. La fuerza magnetomotriz es Ampère-Tour o Ampère-Espín. La inducción B se mide en Tesla. Antes se medía en Gauss. Ahora se mide en Tesla una sola vez, porque no lo vamos a utilizar más. Acá hay todo un desarrollo para demostrar que la tensión es igual a R por I. Y después acá hay un desarrollo adicional. Bueno, yo tengo, como ustedes tienen una materia que es inglés, ¿la tienen en tercer año inglés? A ver, algún alumno. El ejemplo 4.1 dice, lo leo traduciendo en castellano, que yo las palabras que ustedes pudieran tener dificultad, le puse arriba el significado. El núcleo magnético mostrado en la figura 4.1 tiene las siguientes dimensiones. A sub C es la sección del núcleo, 16 centímetros cuadrados. El camino magnético medio tiene 40 centímetros. El número de espiras que están bobinadas en la pierna tiene 350 espiras. Turn es espira. Bueno, acá habla de la permeabilidad relativa, pero yo nunca se los voy a poner. La permeabilidad relativa en el núcleo es 50.000. ¿Qué está queriendo decir? Que este material magnético produce un flujo, una inducción magnética 50 veces mayor que en un núcleo de aire. Y para un flujo de 1, para una densidad de flujo de 1,5 Tesla en el core es el núcleo. Determine el flujo. El flujo ligado es un valor que se usa más en la construcción de las máquinas, no tanto acá que hacemos descripción, pero el flujo ligado, una vez que ustedes calculan el flujo, lo multiplican por el número de espiras de la bobina, eso se llama flujo ligado. No lo he explicado porque no lo usamos. Y la corriente requerida a través de la bobina para producir esto. O sea, que aquí a la izquierda tenemos el núcleo magnético, el camino medio que es 40 centímetros, la sección del núcleo que es 16 centímetros cuadrados, el número de espiras y nos están pidiendo la corriente, creo. El circuito equivalente, ¿qué sería? Un generador de fuerza magnetomotriz, un conductor que sería un conductor magnético, una resistencia, acá está la reluctancia del núcleo. Este sería nuestro sistema magnético para resolverlo. Si pasamos a la página siguiente, disculpen que esté en inglés. Bueno, el flujo magnético dado, por si no se acuerdan de la palabra Given, va a ser phi B por A. Como B es dato, 1,5, y el área es dato, 16 centímetros cuadrados, por 10 a la menos 4. Ojo que trabajamos en sistema MKS. Todas las magnitudes tienen que ser en metros. Y entonces, acá es muy habitual dar la sección en centímetros cuadrados, pero ustedes tienen que pasarla a metros. Por ejemplo, era 16. Por 10 a la menos 2 tenemos decímetros cuadrados. Por 10 a la menos 4 tenemos metros cuadrados.
Y entonces ese producto da 2,4 milihuevos. El flujo ligado es el número de espiras que tiene la bobina por el flujo. O sea, 350 espiras por el flujo, 0,84 Weber espira. Nos pide la reluctancia del material magnético. La reluctancia del material magnético va a ser la longitud del camino magnético que tiene el núcleo, que es 40, y creo que también estaba en centímetros, la tenemos que poner en metros, o sea 40 por 10 a la menos 2. Bueno, acá acá está poniendo, 50.000 es la permeabilidad relativa, por mu0, que es la permeabilidad del aire, dividido la sección, que también está dada en metros cuadrados. Y el resultado es 3.979 amperes espira sobre Weber. Y después nos piden conocer la corriente eléctrica que es necesaria para producir este fenómeno. Para producir este fenómeno tenemos que la corriente eléctrica va a ser, conocemos bien esta N, si nosotros la pasamos a la izquierda tenemos que N por I es la reluctancia por el flujo. Para hallar la corriente I tenemos entonces que la reluctancia, donde B es incógnita, debemos usar una curva de magnetización del material sobre el cual se está haciendo los cálculos. ¿Y dónde vamos a usar el B si estamos diseñando una máquina? Más o menos en el codo de la curva magnética. Hay muchas curvas magnéticas que se dan como escala de valores, ahora lo vamos a ver, que en general hay que hacer interpolaciones y entonces es un poco complejo. Y si no, tenemos una aproximación, una expresión matemática, que es la fórmula de Froelich, que aproxima esta curva magnética y la podemos utilizar para realizar los cálculos. En el problema siguiente se resuelve, el 801 hasta la página siguiente, se resuelve mediante el uso de una tabla de valores que son los que toman la curva en distintos puntos. El problema es que el uso de tabla de valores intermedio obliga a realizar interpolaciones lineales, que suelen ser engorrosas. El uso de la fórmula de Froelich facilita el cálculo del problema. Voy a hacer un comentario personal. En los años que he tomado cuando le tocó a los alumnos hacer interpolaciones, la mayoría se equivocaba por una pavada o por otra, y al final terminaban con el resultado mal. Tenía que, cuando corregía el parcial, corregía las interpolaciones que estaban mal hechas y entonces lo consideraba más o menos bien hecho. El resultado estaba mal, pero porque estaba mal hecha la interpolación. Pero si se hacía bien la interpolación, con todos los datos que venían de antes, terminaban en el resultado. Por eso, cuando le digo...